Hola, ¿qué tal estudiantes? En la videoclase de esta semana vamos a hablar de el lenguaje figurado. Va a ser más que nada un repaso. Ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los temas que vamos a ver acá son temas que ya vimos en el semestre anterior, pero que les van a servir de repaso de cara a lo que sigue. Además, han practicado bastante esto. Hay cuestionarios que están disponibles en la plataforma, en los cuales también han practicado un poco de lenguaje figurado. Esos cuestionarios a día de hoy yo los he dejado abiertos y sin límite de intentos, es decir, que los pueden hacer cuantas veces quieran para poder practicar, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos. Como ustedes saben, nosotros estos días estamos trabajando con el texto de Maite Fernández Estrañán. Vamos a seguir con este mismo texto que lo tienen disponible en la plataforma en versión PDF. Con respecto al lenguaje figurado, quería tocar algunas cuestiones que se suelen repetir tal vez en los trabajos prácticos y comenzar por una definición muy importante, que es la definición de descripción. Según Martínez de Sousa, porque así lo cita Estrañán, la descripción consiste en la representación de personas o cosas mediante el lenguaje, pormenorizando sus distintas partes, cualidades o circunstancias, es decir, a detalle, a conciencia. Pero destaca que una buena descripción no es simplemente un amontonamiento de detalles uno detrás de otro, que tal vez este amontonamiento de detalles sea la suma de elementos que no sean realmente significativos para el texto y que pueden acabar con la paciencia del lector. Dicho de otra forma, piénsenlo así. Muchas veces menos es más. Muchas veces si yo me pongo a amontonar adjetivo tras adjetivo, le meto algunos adverbios, tal vez el resultado que yo obtenga no sea tan efectivo como si me pongo a investigar tal vez y en lugar de ocupar 4 o 5 palabras para describir algo, hago una investigación más detallada y opto por otro tipo de adjetivo, otro tipo de descripción. El escritor, y por ende también ustedes en su labor de traductor, tienen la capacidad de inducir en el lector la sensación de estar presenciando una escena en la vida real. Es decir, el autor lo hace, el autor genera en el texto de origen esta escena y ustedes como traductores deben asegurarse de que esas mismas sensaciones sean trasladadas al texto meta, con la misma efectividad que en el texto de origen. Pero esto igualmente ustedes ya lo saben. Y por último, con respecto a las partes descriptivas de un texto literario, tienen por supuesto un papel fundamental que el traductor debe cuidar mucho si aspira a que el lector realmente vea lo que sucede en la narración. Acá es donde entran en juego las estrategias de traducción, ¿sí? Por eso ustedes las están estudiando y por eso ustedes las van a seguir estudiando hasta que finalicen sus tesis y luego más. Vamos ahora a esta parte, ¿sí? Lo que nos dice Estrañán es que muchas veces en estos párrafos, en estas secciones donde nosotros tenemos todas estas descripciones, es donde vamos a pasar más tiempo. ¿Por qué? Porque acá es donde va a ser necesario que ustedes se pongan a investigar. Pero también nos dice que el premio va a ser mucho más gratificante porque acá es donde nosotros vamos a saber efectivamente, luego de realizar nuestra investigación y de optar por los términos apropiados, que estamos efectivamente generando una descripción que llena la mente del lector de las imágenes, ¿sí?, que tenía el autor en mente. No puedo
recalcar aún más lo importante que es que investiguen, que no den por sentado el significado de ciertos términos, por más que parezcan obvios, por más que parezcan comunes, muchas veces son falsos amigos, muchas veces tienen tal vez un tono burlesco, muchas veces resultan ambiguos. Pero ¿qué ocurre? En la vida cotidiana tal vez nosotros utilizamos estas formas de describir de forma tan recurrente que al momento de traducir no nos damos cuenta, no lo hacemos de forma intencional. Acá es donde ustedes tienen que ser muy criteriosos, presten atención, investiguen e infórmense sobre los términos que utilizan. Con respecto a la terminología, la cuestión de terminología ustedes la ven específicamente en traducción técnico-científica, pero ustedes saben que elegir el término correcto hace la diferencia entre una buena traducción y una traducción mediocre. Los pasos que debería tener una investigación terminológica se pueden definir así. Empezamos primero por lo más obvio, lo más simple, que son los diccionarios bilingües. ¿Sí? Después tenemos los diccionarios monolingües. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos que el término que elegimos es efectivamente el que necesitamos. Avanzamos con los glosarios especializados y las bases de datos terminológicas, siempre dentro de fuentes que estén verificadas. Luego tenemos los corpus y ya finalizando más lo que son las páginas especializadas, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle en esto aquí porque, como les dije, es algo que ustedes ven más a detalle y lo practican también más en traducción técnico-científica. Después tenemos los adjetivos. En los adjetivos tampoco voy a entrar mucho en detalle, ustedes saben qué son los adjetivos, de hecho los trabajan muy bien. No ha habido en los trabajos prácticos mayores problemas con respecto al uso de adjetivos. Ustedes saben que hay distintos tipos de adjetivos, saben que hay algunos muy escasos que pueden ir antes de la palabra a la que describen y otros que en su mayoría van pospuestos, dependiendo obviamente del idioma del que estemos hablando, y que eso varía en la traducción, ¿sí? Del texto de origen al texto meta. La personificación, animalización o cosificación. Esta también es una figura literaria que suelen manejar muy bien, que es un recurso muy útil, pero que hay que admitir no es tal vez el más frecuente en todos los textos que estamos trabajando. La personificación consiste en atribuir cualidades propias de las personas o de los animales o de las cosas, o al revés. ¿Sí? Es hablar de una persona como si fuese un animal o una cosa. Con la personificación ustedes no han tenido mayores problemas en los trabajos prácticos. Muchos de ustedes en determinados momentos de los trabajos prácticos han recurrido a la personificación y han desarrollado esa figura literaria muy bien. Así que los quiero felicitar con respecto a eso. Y seguimos con la siguiente figura, que son los símiles y las metáforas. Acá la definición que nos propone Extrañán y cómo ella aborda el tema es un poco más larga, pero al fin y al cabo se refiere a Martínez de Sousa. Para la definición de símil nos dice que un símil es una figura retórica que consiste en comparar dos términos de diferente categoría y naturaleza que guardan entre sí una semejanza metafórica. También los símiles son bastante fáciles de reconocer textualmente hablando. Ustedes pueden buscar las palabras dentro de las oraciones, fragmentos, párrafos que les den a ustedes una pista de que aquí hay una comparación. Y respecto de la metáfora, se enreda un poco más la definición aquí, pero nos dice tropo de dicción que, en su sentido tradicional, consiste en la expresión de una noción abstracta mediante una palabra concreta. Modernamente, la metáfora
se aplica más al empleo de un término en sustitución de otro con el que se asimila o al que se parece. La metáfora también la han trabajado bastante bien, aunque cuando hablamos de metáfora tienen que hilar mucho más fino, prestar mucha más atención, pero también es un recurso muy útil al momento de la traducción. Vamos al último, que es el oxímoron. Es una figura retórica que consiste en el enfrentamiento u oposición de dos palabras o dos frases de significado real o que son aparentemente opuestos el uno del otro. También aquí Extrañán lo que hace es referirse a Martínez de Sousa como fuente. Lo que ocurre con esta figura literaria es que muchas veces los traductores principiantes pueden considerarlo un error e intentan sin motivo corregirlo o directamente lo omiten, cosa que es un error. El texto de Extrañán continúa con otras cuestiones como por ejemplo el ritmo, ¿sí? Yo les recomiendo que lean todo el texto porque es, la verdad, que muy corto, ¿sí? Los ejemplos están muy buenos, les da bastantes ejemplos, bastante detallados, pero lo que quiero decir es que el texto de Extrañán, que tienen que leer esta semana, bueno, con el que ya estamos trabajando, es bastante fácil de leer. Así que les recomiendo que continúen con la lectura del texto, que les va a servir mucho. Y bueno, recuerden que esta semana ustedes tienen un trabajo práctico que es obligatorio. Antes de terminar el video, quería comentarles algunas cosas respecto de la cursada. Primero que nada, quería decirles que, bueno, aquí tienen las fuentes que utilizamos, ¿sí? Que es justamente el texto de Extrañán. Y antes que nada, quería comentarles que en el aula virtual ustedes van a ver que esta semana yo les dejé a ustedes un documento en PDF que es un recordatorio muy importante sobre las entregas de los trabajos prácticos. Las cuestiones que están en este PDF yo ya las abordé en varias videoclases anteriores. Tiene que ver más que nada con conceptos que se esperan que a estas alturas estén ya incorporados y que eso se refleje de forma consistente en los trabajos prácticos. ¿Sí? Además, hacia el final de este trabajo práctico, este documento, me disculpo, yo les recuerdo que los trabajos prácticos que presenten errores que ya fueron abordados en clase y corregidos en reiteradas ocasiones en trabajos prácticos, exámenes y recuperatorios anteriores del mismo estudiante, no van a ser considerados porque se considera que cuando nosotros le damos devolución en los trabajos prácticos, en los recuperatorios, en los exámenes, el alumno toma conciencia de eso, de las notas que tal vez le dejan los tutores, de los errores que se marcan, para corregirlos en trabajos prácticos a futuro. Entonces, los conceptos que ya fueron corregidos en reiteradas ocasiones se los dan por entendidos. Se asume que el estudiante lo leyó, lo repasó y ha adquirido el conocimiento correcto, ¿sí? Son las observaciones más importantes basadas en todos los trabajos prácticos de ustedes. Es decir, son realmente poquitas las observaciones, pero son las que más se repiten a lo largo de los trabajos prácticos. ¿Sí? Varias de estas observaciones ya han sido discutidas en videoclases anteriores, como les dije, y en sus propios trabajos prácticos a modo de corrección. Cuando el error tal vez es muy grosero o de gran importancia, que lo corrijan de cara a este segundo semestre y a la evaluación de este segundo semestre. Y por supuesto, de años venideros, yo les suelo dejar una nota con alguna que otra recomendación. En este documento ustedes van a ver algunas cuestiones importantes. Para mí, de las más importantes es, por ejemplo, la cuestión de puntuación de diálogos y el uso correcto de la raya. Les insisto tanto con esto porque lo van a seguir viendo el resto del semestre, lo van a seguir viendo el año que viene y cuando estén haciendo su trabajo final, cuando lo estén confeccionando,
van a poder decantarse entre traducir un texto de traducción técnico-científica, un texto de traducción literaria, y si eligen algún texto de traducción literaria, sepan que van a tener que lidiar con la traducción de diálogos muy probablemente, y al momento de presentar su trabajo final, los errores que sean tan básicos como los errores relacionados a la puntuación de diálogos no van a ser admitidos en absoluto y les van a observar el trabajo por una cuestión como esa. Les repito, aunque ustedes en su gran mayoría ya lo saben, los trabajos prácticos que no cumplan con las reglas de puntuación de diálogos serán reprobados. ¿A qué me refiero con esto? Los trabajos prácticos que sigan utilizando la comilla para marcar diálogos en español serán reprobados. ¿Sí? Los trabajos prácticos que utilicen los bullet points o la lista o elementos en lugar de utilizar la correcta raya de diálogo serán reprobados porque no están utilizando la raya de diálogo, ¿sí? Bueno, hay cuestiones similares a esas. La correcta puntuación de diálogos no es una cuestión menor, como les digo, es un pilar de la traducción literaria. Por eso es literalmente una de las primeras cosas que nosotros aprendemos en traducción literaria 1. En español, la raya es un signo normativo para introducir las intervenciones de los personajes y su uso adecuado ya fue extensamente abordado durante el primer semestre. Ustedes tienen un PDF bastante sencillo en el cual se explican los usos en cada una de las situaciones, ¿sí? Para la raya de diálogo. Tengan ese PDF a mano. Siempre que traducen, ustedes lo pueden tener disponible a mano. Ténganlo al lado, lo pueden imprimir, lo pueden poner en pantalla dividida en la computadora. Van traduciendo, se fijan la situación en la que ocurre el diálogo, busquen la referencia en el material de lectura que ya tienen y asegúrense de que están aplicando la raya de diálogo de la forma correcta. ¿Sí? Y está de más decir que ignorar esta convención, es decir, ignorar la correcta puntuación de diálogos, demuestra una completa falta de atención a los estándares editoriales del idioma meta, obviamente del material de cátedra, y representa un error básico e inadmisible. Otras cuestiones importantes que quería también destacar y que están presentes en este PDF que les dejé son cuestiones que a lo mejor están contempladas en el baremo de corrección, pero que tal vez a veces se les olvida a ustedes. Los dobles espacios dentro del texto, es decir, cuando le dan a la tecla espaciadora 2 veces, y los espacios en blanco al final de las oraciones, es decir, el espacio en blanco después del punto final, también se consideran errores de puntuación. Yo se los suelo marcar mucho. Especialmente les pido que cuiden esta cuestión cuando están dando ejemplos y cuando hay diálogos, ahí es donde más suelen aparecer los dobles espacios en blanco. ¿Y por qué se los recuerdo? Porque estos detalles afectan a la presentación y a la corrección formal del trabajo y van a ser penalizados como tales. Es decir, ya están siendo penalizados como tales, pero es un error realmente muy fácil de corregir. Ustedes en herramientas tecnológicas suelen verlo. Nada más tienen que activar la tecla del calderón y les va a mostrar a ustedes dónde hay dobles espacios, dónde hay espacios de más para poder corregir esa cuestión. ¿Por qué esto? ¿Por qué les pido que presten especial atención a la limpieza del texto antes de entregármelo? Porque una escritura cuidada refleja profesionalismo en la traducción. Porque ustedes tienen que saber que también cuando ustedes estén preparando su trabajo final, la cuestión de los dobles espacios también va a ser muy rigurosa. Se los van a controlar todos, les van a descontar puntos por eso. Y como les digo, es un error tan sencillo de corregir que en 5 minutos ustedes pueden hacerlo. Por otro lado, también ya pensando en ustedes trabajando como traductores profesionales, muchas veces los dobles espacios en blanco representan problemas para todo lo que es cuestión de maquetación del texto de cara a la entrega final,
entonces también tienen que tener mucho cuidado con eso porque habla de su profesionalismo traductor. Muy bien, eso era todo lo que quería mencionar con respecto a este documento. Y por último, y con esto me despido, hace más o menos 2 o 3 semanas yo les subí a ustedes el manual de estrategias de traducción del Instituto Superior Lenguas Vivas actualizado. Así que les recomiendo que si no se lo descargaron, descárguenlo. Hay algunas diferencias mínimas, pero las hay. Hay algunas definiciones nuevas y hay muchos ejemplos nuevos, lo cual les viene a ustedes súper bien para trabajar. Ya lo tienen disponible donde dice herramientas útiles y ahí tienen todos los materiales. Y bueno, nada, habiéndoles dicho esto, me despido y espero que tengan una muy bonita semana.